Entonces, un modelo de datos es como tal una abstracción de un problema o alguna situación que deseamos solucionar, ¿vale? Las bases de datos pues van a tener un objetivo y ese objetivo nos va a permitir abordar una situación o resolver un problema, ¿vale? Y entonces ese modelado tiene que responder a cuestionamientos como serían ¿qué datos nos interesan para la aplicación? Y muy importante también, ¿cómo es que vamos a organizar esos datos? ¿Vale? El proceso de diseño va a constar de tres elementos, tres modelos que nosotros tenemos que repasar para poder llevar a cabo un diseño de base de datos. Número uno, que sea correcto y que procure que la base de datos mantenga su integridad y se eviten los problemas comunes de bases de datos como podría ser la redundancia y la inconsistencia. ¿Bien? Entonces, iniciamos con el modelo conceptual de datos. Como su nombre lo dice, es un modelo conceptual, ¿vale? Y generalmente se utiliza el modelo entidad-relación, ¿vale? Para este modelo, bueno, necesitamos identificar cuáles son las entidades cuyos datos nos interesa almacenar esos datos en la base de datos, las relaciones que existen entre esas entidades y los atributos de cada una de esas entidades, porque eso nos va a permitir elegir qué datos se van a colocar en nuestra estructura final de la base de datos. De aquí vamos a pasar al modelo lógico de datos. Tenemos tres tipos de modelos básicamente, digo, no son los únicos, pero son los principales. ¿Vale? Lo que sería el modelo jerárquico, que esto básicamente es como si fuera un árbol, ¿vale? Que donde se inicia a partir de un elemento y se van derivando más elementos, creando una jerarquía. También existe el modelo de red, que como su nombre lo dice, es como si viéramos una red y en donde cada uno de los nodos, bueno, se une con diferentes nodos, creando una red de elementos. ¿Vale? Estos dos modelos fueron muy utilizados en la década de los 60, 70, ¿vale? Para modelar las primeras bases de datos. El modelo relacional fue un modelo que igual surgió en los 70, sin embargo, es un modelo que sigue en la actualidad usándose. Este modelo relacional está basado en lo que sería la matemática, específicamente en lo que sería el álgebra relacional, por eso es que su nombre es modelo relacional. Ahora bien, dado que las matemáticas, bueno, son un fundamento para básicamente todas las áreas de conocimiento, ¿vale? Este modelo relacional pues fue muy poderoso en su momento, sigue usándose y aunque las bases de datos ya han evolucionado, muchos de los conceptos que se ven en el modelo relacional sirven para cualquier tipo de base de datos que se implementa hoy en día. ¿Vale? Con respecto al modelo físico de datos, bueno, pues aquí ya hablamos que transformamos ese modelo lógico en alguna tecnología disponible. Para la parte del modelo jerárquico existen bases de datos como sería la ADABAS o IMS. Para modelos de red, esto casi no se usa ya en la actualidad. Tiene más su enfoque para la parte de aplicaciones científicas, aunque ya no se usa, ¿vale? Y para el modelo relacional, bueno, actualmente existen muchos gestores de bases de datos que utilizan esta filosofía del modelo relacional. Podemos tener Oracle, Access, SQL Server, MySQL, y bueno, son los principales, pero no son los únicos. Ahora bien, es muy importante considerar que el modelo conceptual de datos, entre el modelo conceptual de datos y el modelo lógico de datos, hay una independencia de la arquitectura, es decir, no importa
qué tipo de gestor de base de datos voy a utilizar. Este proceso es independiente de mi arquitectura de sistema gestor de base de datos, ¿vale? Es un proceso que se lleva a cabo independientemente de la herramienta que vayamos a utilizar. Sin embargo, ya la transformación entre el modelo lógico de datos y el modelo físico sí va a ser dependiente de la arquitectura. Esto implica que vamos a tener que adaptar ese modelo lógico de datos a la herramienta que estemos nosotros utilizando, ¿vale? Entonces, esto en general es el proceso que ustedes vieron el semestre anterior, donde pasaron de un levantamiento de requerimientos para generar un modelo conceptual de datos. De ahí pasaron al modelo lógico de datos para finalizar en un modelo físico, que bueno, tengo entendido que utilizaron la herramienta de SQL Server, ¿vale? Entonces, para iniciar la instalación debemos cumplir los siguientes requisitos. Estamos hablando de el SQL Server, que repito, es la herramienta que me comentaron que ustedes utilizaron el semestre anterior. Yo también la he utilizado, ¿vale? Entonces, estos pasos son específicos para esa herramienta. Lo primero que hay que hacer, si es que vamos a instalar el SQL Server, tenemos que verificar que el framework 3.5 debe de estar habilitado en la parte de características de Windows. Ahorita voy a mostrar esa parte, ¿vale? Los equipos más recientes, bueno, generalmente nada más tienen que cumplir esa característica. De cualquier manera, si su equipo llegara a tener alguna situación que a lo mejor necesita a lo mejor la instalación de un Service Pack, pues simplemente es cuestión de descargarlo e instalarlo. Cuando tú intentas instalar la herramienta, si te falta algún Service Pack, ahí mismo te especifica cuál es el Service Pack que te podría hacer falta. Si no tenemos habilitado el framework 3.5, hay que seguir los siguientes pasos. Nos vamos al panel de control, nos vamos a la parte de seleccionar, a la parte de programas, perdón. Dentro de programas vamos a ver diversas opciones. Seleccionamos la que dice programas y características y nos abrirá una ventana como esta, ¿vale? Donde podemos ver el listado de las aplicaciones que tenemos instalado en nuestro ordenador. Y del lado izquierdo viene un menú donde viene la opción de activar o desactivar las características de Windows. Hay que dar clic en esa opción. Y eso lo que nos va a abrir es una ventanita que, bueno, tiene el mismo nombre, activar o desactivar las características de Windows, ¿vale? Hay que activar la que dice .NET Framework 3.5, ¿vale? La habilitamos. No es necesario que habiliten las opciones que vienen jerárquicamente por debajo de ese .NET, con que nada más habilitemos esta opción es más que suficiente, ¿vale? Y le damos a aceptar. Eso lo que va a hacer es que va a instalar, más que instalar, más bien va a activar, porque ya viene cargado en el sistema operativo, nada más hay que activarlo. Va a activar lo que es el framework y entonces ya podemos proceder con la instalación. ¿Cómo vamos a desarrollar la instalación? Bueno, buscamos los archivos de instalación. En mi caso, esta presentación es para la versión 2014 de SQL Server. Por ahí si tienen una versión anterior, 2008, 2005, ¿vale? También funcionan estos pasos. La verdad es que la filosofía de instalación es muy similar, ¿vale? Y entonces una vez que inician el programa de instalación, el archivo setup, ¿vale? Les manda aquí una pantalla splash que dice que hay que esperar en lo que se procesa la operación actual, ¿vale? Y les aparecerá una ventana que es el centro de instalación de SQL Server. Aquí hay que elegir la primera opción, la que diría nueva instalación independiente del SQL Server, ¿vale? O agregar funciones a una instalación existente. Le damos clic en esa opción y nos aparecerá la siguiente ventana, la cual es un
Es una ventana que nos va a indicar cuáles son los elementos que se requieren para la instalación y nos indica si es que los cumplimos o no los cumplimos. Si por aquí hay algún elemento que no se cumple, bueno, pues hay que solventar esa situación. Generalmente los que aparecen, digo, cuando yo he estado instalando, son del Framework 3.5, que es lo que explicamos ahí arriba, y a veces de reiniciar computadora. Si es el caso, simplemente tienes que reiniciar tu computadora y ya debería de habilitarse esa opción, ¿vale? Si pasamos esta prueba, entonces podemos continuar con el siguiente paso. Le damos en Next, ¿vale? Aquí en esta opción nos está indicando que si queremos actualizar nuestro sistema, yo generalmente le pongo que no, dejo esta opción desmarcada, ¿vale? Y le doy el siguiente. Y entonces comienza a hacer, a descomprimir lo que serían los archivos de instalación, ¿vale? Una vez que haya terminado este proceso, le damos el siguiente. Y entonces es aquí donde comienza realmente la configuración de nuestro ambiente. Lo que nos va a preguntar es el tipo de instalación. Hay que hacer una instalación, bueno, pues si no tienen ustedes instalado su sistema, lo más común es hacer la parte de nueva instalación, que sería la primera opción. Si ya hay una instalación previa y se desea modificar, pues entonces elegimos la segunda opción y ahí nos va a pedir, en este caso, la instancia de servidor que queremos modificar. ¿Vale? Yo aquí tengo seleccionada la parte de nueva instalación y le damos en siguiente. Nos presenta la licencia, los términos de uso del software. Aquí me gustaría comentarles algo respecto a esta parte de licencia. Por ahí hay personas que no les gusta usar SQL Server porque dicen, no, es que hay que pagar licencia. Y bueno, como es tecnología Microsoft y Microsoft cobra por todo, sus plataformas de desarrollo, en este caso, la plataforma de base de datos, la versión Express del SQL Server es una versión gratuita. Esa versión Express, la verdad es que es muy poderosa. Repito, en algún momento yo estuve trabajando en la industria, en la parte de consultoría de bases de datos y además de desarrollo de sistemas adaptados a las necesidades del cliente. Y en muchos de esos proyectos se utilizaba SQL Server y no era necesario pagar una licencia. El software presenta una funcionalidad muy efectiva, para lo que sería pequeñas empresas y medianas empresas. ¿Vale? Si estuviéramos hablando de una empresa grande, pues ahí seguramente se requerirá usar una funcionalidad aún mayor y pues si es una empresa grande, muy probablemente tendrá el dinero para pagar las licencias. Nosotros podemos usarlo en su versión Express, es una versión gratuita. Si tenemos por ahí la necesidad de instalar una herramienta de bases de datos en alguna organización, es totalmente permitido instalar el SQL Server Express y tener una funcionalidad muy buena de bases. Entonces aquí habilitamos la primera opción, que es acepto los términos de la licencia. La parte de abajo nos pide que la activemos si es que queremos formar parte de la comunidad que reporta errores, ¿vale? En el uso de este software. Entonces, yo igual generalmente no habilito esta opción y le damos en siguiente. ¿Vale? Esta parte es muy importante, ¿vale? Lo que sería la selección de funciones de lo que sería nuestra instalación. Entonces, hay que instalar lo que sería el motor de base de datos. Esto es muy importante, jóvenes,
Cuando nosotros estamos instalando un sistema gestor de base de datos, existen generalmente dos componentes. Uno es el motor de base de datos. Ese motor de base de datos es como tal el software que entiende las instrucciones de bases de datos, es decir, entiende los lenguajes de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de control de datos, así como muchas otras funcionalidades de la base de datos. Entonces, se resume a un nombre que sería el motor de base de datos y que aquí está marcado, ¿no? Servicios de motor de base de datos. Esta parte de replicación, ¿vale? Ahorita es opcional. Si nosotros queremos a lo mejor respaldar información de nuestra base de datos y replicarla en algún otro servidor, bueno, pues viene la opción de poder habilitar. Pero repito, esa parte ahorita no la vamos a manejar. La segunda parte o el segundo componente también muy importante en esta instalación es la parte que dice aquí localDB, ¿vale? Si se fijan, viene marcada por default. Entonces, son dos cuestiones o son dos elementos más bien diferentes. Una cosa es el motor y otra cosa es la base de datos local. Si no instalamos los dos, vamos a tener, bueno, no, más que un problema, no vamos a poder trabajar. Si nosotros hacemos la instalación del motor, pero no instalamos la base de datos local, eso lo que va a hacer es que me va a instalar la aplicación, ¿vale? Y todas las funcionalidades de la aplicación del sistema gestor. Sin embargo, no voy a poder yo crear ni manipular bases de datos en esa computadora. Ahora bien, por ahí sonará que medio raro, ¿no? ¿Cómo es que voy a instalar el motor, pero no voy a instalar una base de datos local? Bueno, podemos hacer una instalación solamente del motor porque a lo mejor el servidor donde estamos posicionados, ¿vale? Solamente va a consultar una base de datos que físicamente no se encuentra en este servidor. ¿Vale? A lo mejor nuestro servidor de base de datos está resguardado en un lugar y para no tener que acceder a ese lugar físicamente, bueno, pues estamos instalando el motor en un servidor externo y ese servidor externo va a poder acceder a la base de datos que está instalada en otro servidor, ¿vale? Si hacemos lo contrario, es decir, si instalamos la base de datos local, pero no instalamos el motor de base de datos, se va a crear como tal la base de datos local, ¿vale? Pero no vamos a poder acceder a ella porque no tenemos motor de base de datos. Aquí es la contraparte, ¿vale? Si nosotros queremos tener en un servidor nuestra base de datos, pero que no esté instalado en ese mismo la herramienta que me va a permitir acceder a los datos y manipular la base de datos, bueno, pues nada más hago la instalación de la base de datos local y omito la instalación del motor de base de datos porque a lo mejor yo voy a utilizar desde otro servidor el motor de base de datos. Entonces, es muy importante que, bueno, si vamos a trabajar en este caso en nuestro equipo de casa, nos aseguremos que tienen que estar habilitadas estas dos. Luego me ha pasado que dicen, es que ya hice la instalación, pero no encuentro los programas para conectarme al servidor. Bueno, pues si ese es el caso, fue porque nada más instalaste la base de datos local, pero no instalaste el motor de base de datos. Y hay veces que me dicen, sí puedo ver los programas, sin embargo no me puedo conectar, pues es que instalaste pero no instalaste la parte de la base de datos local. Yo pues hice una instalación de todos los elementos jóvenes, ¿vale? Pero los que forzosamente necesitamos para poder trabajar en este curso es el de Database Engine Services y la base de datos local. Entonces le damos en siguiente. Aquí nos pregunta por el nombre de la instancia. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando nosotros instalamos un sistema gestor de base de datos, podemos tener varias instancias de base de datos en un mismo servidor. Las instancias serían como ocurrencias
digámoslo así, de mi sistema gestor de base de datos en un servidor. Puedo tener yo una sola instancia o puedo tener más instancias. Yo generalmente dejo la instancia por default, ¿vale? Pero si ustedes le cambian esta opción, bueno, le van a poner ahí el nombre de su instancia, ¿vale? Que sería, este es muy importante para identificar hacia qué servidor de base de datos nos estamos conectando, ¿vale? Y aquí, si se fijan, es lo que les comentaba. La edición de esta instancia de SQL Server es su versión Express, que es una versión gratuita, pero que tiene una funcionalidad muy fuerte y que nos permite trabajar. Y que digo, si ahorita alguna empresa nos dijera, oye, necesito una base de datos, pero no tengo dinero para pagar una licencia, bueno, pues pueden recurrir a SQL Server en su versión Express, ¿vale? Muy bien, le damos en siguiente y aquí nos pregunta algunos parámetros. Estos son para los servicios que se requieren para pues utilizar algunos elementos que son en algún momento necesarios si queremos agregar cierta funcionalidad a la base de datos. Ahí pues la recomendación ahorita es no le cambiamos nada, le damos en siguiente, ¿vale? Y entonces esta parte es muy importante. La parte de configuración del motor de base de datos. Hay que elegir la opción que dice Mixed Mode. Si se fijan, la opción por default viene marcada como autenticación de Windows. Si nosotros dejamos esta opción, eso quiere decir que todos los usuarios que tengan acceso a ese servidor, a la plataforma de Windows, al sistema operativo de Windows, van a tener por default acceso al servidor de base de datos, ¿vale? Entonces, hay que darle en modo mixto porque queremos acceder nosotros con una cuenta del mismo SQL Server. Y entonces la cuenta superior o la cuenta de más privilegios en SQL Server es la que se llama SA. El SA, bueno, es un acrónimo de superadministrador, ¿vale? Entonces, no es necesario ponerle nombre a ese SA, ya por default se crea, y aquí si se fijan dice especificar la contraseña de la cuenta de administrador de sistema de SQL Server y esa cuenta se llama SA. Vale, entonces ya lo único que ustedes necesitan hacer es, si eligen la versión de modo mixto, aquí tienen que especificar una contraseña. Yo ahorita les recomiendo que si están haciendo una instalación pongan una contraseña de la cual se acuerden, que luego vienen y me dicen es que no puedo acceder a mi base de datos porque no me acuerdo de la contraseña. Vale, yo les recomiendo que pongan 1, 2, 3, 4 para que, digo, ahorita que estamos aprendiendo no haya esa problemática de que no se acuerdan, pero si ustedes comienzan a trabajar ya con esto en un ambiente productivo, sí sería muy importante que esa contraseña la guardaran en algún lugar para que si la llegaran a olvidar, pues puedan consultarla, ¿vale? Entonces, en la parte de abajo, si se fijan, como está por default la parte de autenticación de Windows, me indica cuál es el usuario que actualmente está conectado, ¿vale? Y con el cual se va digamos así, a iniciar sesión en el SQL Server, ¿vale? En este caso, pues es mi máquina y por eso es que aparece ahí mi nombre. Le damos en siguiente y entonces eso sería todo, jóvenes. El sistema comienza ahí a avanzar, se tarda, dependiendo de los recursos que tenga su máquina, sí se puede llegar a tardar un rato, ¿vale? En máquinas pues ya más rápidas hace ese proceso de instalación en unos 5 o 10 minutos, ¿vale? Entonces inician el programa y ustedes deberán de ver esta pantallita, ¿vale? Entonces tienen que seleccionar las opciones de motor de base de datos. Hay muchos más servicios, ¿vale? Que son para integración de la herramienta con otros elementos, para sacar reportes, etcétera. ¿Vale? La que a nosotros nos interesa es la de motor de base de datos.
Aquí nos va a preguntar el nombre del servidor. Generalmente el nombre del servidor, que digo, aunque se puede cambiar, generalmente el nombre de nuestro servidor es el nombre de nuestra computadora. ¿Vale? Así se llama mi equipo. Entonces, si ustedes quisieran saber cuál es el nombre de su servidor, pues simplemente le dan aquí en la flechita, se van a navegar por más elementos. Y aquí, si se fijan, viene la parte de servidores locales y servidores remotos. ¿Vale? En la parte de servidores locales viene motor de base de datos, que es aquí lo que yo estoy señalando. Si ustedes expanden aquí van a ver la instancia de base de datos que está instalada en este servidor. Lo seleccionan y le dan OK. Y fíjense que es el mismo nombre que yo tengo aquí. Si yo lo borro y le doy buscar más, expando esta parte y le doy ahí en desktop. Y Dumiao me aparece el servidor, ¿vale? Y aquí viene la parte de autenticación, que repito, vienen las dos opciones, Windows Authentication y SQL Server. Yo les pedí que lo hicieran en modo mixto, ¿vale? Y si ustedes seleccionan la opción de autenticación por SQL Server, les aparece en automático la cuenta del superusuario, del superadministrador. Yo le puse contraseña 1, 2, 3, 4, le dan conectar. Y si ustedes entran a esta parte, aquí si se fijan bien el explorador de objetos, si ustedes ven esta parte de databases, quiere decir que tienen instalado tanto el motor como la base de datos local. Entonces el motor, de cierta manera, por decirlo de alguna manera, es esto, ¿vale? Que estamos viendo en pantalla. Y la base de datos, ¿vale? La base de datos es pues un archivo físico que se encuentra en alguna parte de nuestra computadora. Si ustedes pueden llegar hasta esta parte, con los pasos que hice, tienen instalado lo que se requiere. ¿Qué pasa si instalamos el SQL antes de activar el framework 3.5 que nos explicó ahorita? Es que más bien no vas a poder instalar el SQL si no tienes el framework. ¿Te acuerdas de la pantallita de la presentación? Mira, la comparto aquí. Cuando comiences a instalar, vas a llegar a esta pantalla. Y entonces, si no tienes el framework instalado, aquí te va a marcar en tache rojo. Te va a decir que no tienes instalado esto y por lo tanto no puedes pasar al siguiente paso de la instalación. Eso es lo que vas a hacer. Ok, es que ahorita que lo mencionó también, me fijé, la tenía deshabilitado, pero sí lo había podido instalar. Pero bueno, aquí reitero que no me aparecieron todas esas opciones de configuración. Sí, les digo, hay diferentes instaladores que ya sé dónde. Cuando están en esta pantalla, jóvenes, si le dan aquí en New Query, les va a abrir esta ventana, ¿vale? Ok, noten que aquí abajo viene la información de quién está autenticado. Se fijan ahí, estoy autenticado como superadministrador, ¿vale? Este es el nombre de mi servidor y esta es la base de datos a la que estoy conectado en este momento, ¿vale? Entonces, noten ahí esto en el SA, ¿vale? ¿En dónde le picó? Perdón. No, ahorita lo voy a volver a hacer. Digamos que ahora me voy a autenticar como Windows, ¿vale? Y ahí le voy a cambiar la autenticación a Windows. ¿Vale? Le doy poner. Y entonces, si le doy aquí en New Query, si lo tienen en español va a decir nueva consulta. Le dan clic ahí y se va a abrir la ventana de trabajo, que es esta. Y fíjense que en la parte de abajo nos indica, ahorita como yo me autentiqué en modo Windows, fíjense que ya no dice SA, ahorita dice que estoy conectado con el usuario JRPT, que es un acrónimo de, bueno, que yo creo, así se llama mi usuario, que son mis iniciales. Entonces, pero fíjense que aquí nos está indicando que es un usuario del servidor, ¿vale? Y estamos conectados a el servidor que, bueno, tiene el nombre de mi computadora. Noten que aquí estoy autenticado de las dos formas. Tengo dos instancias del SQL Server. Del lado izquierdo estoy autenticado como autenticación Windows, ¿vale? O seguridad Windows. Noten aquí el detalle.
Y del lado derecho estoy autenticado como el superadministrador y noten la diferencia, ¿vale? Aquí vemos información pertinente a la conexión que tenemos. Estamos conectados al servidor desktop y Dumiao, así se llama mi computadora, ¿vale? En los dos lados ahí está. El siguiente dato es el usuario que está conectado. En este caso es un usuario de Windows, por eso se ve otra vez el nombre del servidor, diagonal invertida, el nombre de mi usuario de Windows. En la otra ventana noten cómo se ve el nombre del superadministrador, el SA, y finalmente la base de datos, la base de datos a la que estamos conectados. Si nosotros cambiamos de base de datos, por ejemplo, aquí me voy a meter que se llama Norton, cambia ahí la base de datos a la que estamos direccionados. De este lado me voy a cambiar a la base de datos que se llama concurrencia y ya se cambió aquí la instancia.